Buenos días a todos y a todas. Me llamo Luc Barsalou, miembro del Comité Directivo de la Cátedra UNESCO de Investigación Aplicada para la Educación en Prisión. Me complace darles la bienvenida a este segundo webinar del invierno 2023 sobre investigación y prácticas innovadoras en educación penitenciaria. Un panel presentado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile, y la Universidad Complutense de Madrid, España. Este segundo webinar ofrece un intercambio de prácticas y experiencias sobre el entorno penitenciario en América Latina. El encuentro en idioma original español, con traducciones disponibles en inglés y en francés, está presidido por Juan Pablo Parchuk, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires y director del programa de extensión en cárceles. Y también incluye presentaciones de Sergio Grossi, investigador como Marie Curie Fellow de la Universidad Complutense de Madrid, Violeta Rosa Acuña Collado, fundadora, ex coordinadora y ahora asociada y parte del Consejo del Magister en Procesos de Educación y Formación de Adultos, Facultad de Educación, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, además de la presentación del profesor Parchuk. Invito a ustedes a seleccionar el idioma de su elección, idioma original, francés o inglés en su pantalla. También invito a ustedes a inscribir sus preguntas en la sección de chat. Ahora, encomiendo a ustedes al buen cuidado del profesor Parchuk. Muchas gracias, Luc. Buen día a todos y todas. En principio quería agradecer esta oportunidad a la Cátedra UNESCO y resaltar la importancia de este tipo de intercambios a nivel latinoamericano y con el resto de nuestra América y el mundo. Reconocer también o destacar mi agradecimiento por poder conformar este panel junto con Sergio y Violeta, que son colegas con los que también estoy en contacto hace algunos años y hemos hecho distintos tipos de intercambio. Yo voy a hacer una presentación breve, espero ajustarme al tiempo. No me voy a referir a la educación en cárceles en general, sino que voy a detenerme sobre todo en la educación superior y las actividades organizadas por la universidad, y voy a concentrarme en Argentina, aunque tratando de no aislar las posibles preguntas o cuestiones que surjan de estas presentaciones de lo que sucede en el resto del mundo. Existen en nuestro país distintos marcos normativos que promueven el derecho a la educación en contextos de privación de la libertad, y una importante tradición de educación superior en cárceles, a la que me voy a referir también muy brevemente. En principio, el programa del que formo parte ya hace más de 15 años, es el programa UBA 22, que es un programa de la Universidad de Buenos Aires, de educación superior en cárceles federales, y acá en Argentina tenemos tanto cárceles provinciales o locales como cárceles federales, repartidas en distintas partes del territorio nacional. En particular, el programa UBA 22 funciona en cárceles cercanas a la ciudad de Buenos Aires.
Y es un programa que nació en el año 1985 por iniciativa de un grupo de personas que se encontraban privadas de la libertad y que querían estudiar carreras universitarias. En el contexto de recuperación de la democracia, después de una larga dictadura acá en Argentina, bueno, la universidad estaba en plena recuperación, volviendo a incluir o tratando de dar respuesta a distintas demandas sociales, y se armó este programa educativo que permite a las personas privadas de la libertad en 4 cárceles federales estudiar carreras universitarias. Y en particular, en algunas de estas cárceles, en 3 de ellas, tiene centros universitarios que funcionan como sedes de la Universidad de Buenos Aires dentro de las cárceles, a las cuales concurren diariamente los profesores de la universidad a dar sus clases o a impartir distintos tipos de talleres, organizar actividades de investigación o de extensión. En particular, yo formo parte de una de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, que es la Facultad de Filosofía y Letras, y nuestra historia dentro del programa UBA22 es más reciente, ¿no? Es una historia que empieza en el año 2005. En principio, a partir de talleres que decidimos incluir a las actividades que se venían dando ya en los centros universitarios de Devoto y del Penal de Mujeres de Seiza. Y luego, con el correr de los años, fuimos también incorporando carreras de grado, como la carrera de letras, luego la carrera de filosofía, y fuimos también diversificando nuestra oferta de talleres y actividades en esos ámbitos. Para que se den una idea, hoy por hoy en el Centro Universitario de Devoto, que es el primero que se conformó en el año 1985, ahí se dan las carreras de Derecho, Sociología, algunas carreras de Ciencias Ciencias Económicas, perdón, Psicología, hay actividades de cursos de computación que organiza la Facultad de Ciencias Exactas, y ahora se dicta la carrera de Letras. Y en otros centros universitarios se dan algunas de estas carreras, o también se suman otras como Trabajo Social o Filosofía. Pero bueno, nuestro inicio en esos espacios tuvo que ver sobre todo con talleres de escritura y derechos humanos que nos dieron como nos permitieron una primera intervención en esos lugares, que después, como les decía, se fue ampliando. Hoy, por ejemplo, estamos organizados en un programa, que es el programa que dirijo, que es el programa de extensión en cárceles, que tiene 4 ejes de trabajo fundamentales. Uno de formación, que básicamente tiene que ver con el dictado, con la oferta de talleres y cursos de extensión vinculados a la escritura, a derechos, a género, a políticas contra la discriminación, que es como el grueso de nuestras actividades, ¿no? Esto siempre en el área de extensión, ¿no? Pero además nosotros también acompañamos los cursos de grado, las carreras de grado, como la carrera de letras, a través de una serie de actividades de acompañamiento a estudiantes, grupos de estudio y espacios, digamos, donde puedan compartir sus preocupaciones, sus problemas, sus dificultades de estudio, tanto dentro como fuera de la cárcel. También tenemos una intensa, en el tercer eje, digamos, que nos convoca, es una intensa tarea de comunicación y difusión. Básicamente editamos y publicamos revistas que surgen con producción de los talleres en contexto de encierro, editamos libros que compilan o hacen antologías de alguna de esos talleres, o también de nuestras propias investigaciones. Editamos junto con Radio La Tribu, que es una radio cooperativa independiente, un podcast que se llama Radio Oculta, y también tenemos otros tipos de producciones en redes sociales y
organizamos eventos de difusión como el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que convoca experiencias de todo el país, no solo universitarias, sino también de organizaciones sociales. Y el último eje, digamos, hablé de formación, acompañamiento, comunicación. El último eje también muy desarrollado por nuestro programa es de vinculación, básicamente, que ahora voy a referirme un poco a eso a partir de este webinar que nos convoca y también de otras oportunidades de intercambio con colegas en Latinoamérica y en otras partes del mundo. A lo largo de este trayecto, lo que fuimos focalizando como tarea de nuestro equipo y dentro de los proyectos de investigación, fundamentalmente fue la escritura en la cárcel, el estudio de las prácticas de escritura en la cárcel y algunos tipos de intervenciones pedagógicas que fuimos desarrollando, que fuimos investigando también a partir de la experiencia de otras universidades y organizaciones sociales en nuestro país. Y sobre todo lo que nos interesa son las intervenciones con la literatura y otras artes y oficios culturales en contexto de encierro. Es decir, qué efectos producen en contexto de encierro punitivo ese tipo de intervenciones que focalizan en lo que a grandes rasgos podríamos llamar las humanidades. Y siempre también considerando o proponiendo un esquema integral de intervención. Acá en la universidad en Argentina, como en otras partes del mundo, tiene fundamentalmente tres actividades, que son la docencia, de grado, de posgrado, la investigación y la extensión universitaria. Nosotros tratamos de manejarnos en esa idea de integralidad de las prácticas, o sea, la extensión colabora con el dictado de las carreras, a su vez investigamos sobre nuestra propia intervención educativa y eso nos permite reflexionar e ir transformando las propuestas tanto en el grado como en extensión y así, digamos, tratamos de buscar ese tipo de esquemas que nos permitan dar integralidad a la intervención. Y les decía que uno de los ejes fundamentales, y que también es motivo de este encuentro de alguna manera, son los vínculos con otras universidades y organizaciones sociales con las que compartimos, por supuesto, criterios de intervención en la cárcel, tanto dentro como fuera de la cárcel. Tenemos relaciones con otros equipos, cátedras, colegas que trabajan en Argentina, en Latinoamérica y en el resto de Latinoamérica y otras partes del mundo. Y siempre nos interesa, digamos, este trabajo o estas instancias de organización, intercambio y cooperación internacional, ¿no? Conocer lo que se está haciendo en otros lugares, buscar modelos de trabajo, difundir nuestro propio trabajo acá en Argentina, creo como un modo de generar estos diálogos internacionales. Y uno de los núcleos de nuestras articulaciones, de nuestra vinculación, en términos de redes, es la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, aquí en Argentina, que es una red que agrupa a 23 universidades que coordinan alrededor de 35 programas y proyectos en cárceles federales y provinciales, ¿no? Acá, como les decía, la educación universitaria en cárceles tiene una larga tradición en Argentina y eso permitió también que muchas universidades fueran generando sus propios programas y que se pensara una política universitaria a nivel nacional. Estas 23 universidades agrupadas en la red abarcan todo el territorio nacional, ¿sí? De norte a sur, de este a oeste, que como saben es un territorio muy extenso, y incluyen alrededor de 5.000 estudiantes de carreras de grado, 5.000, la mayoría de esas carreras están vinculadas a las ciencias sociales y las humanidades, y alrededor de otros 4.000 que participan de diplomaturas, cursos, talleres, que son también una oportunidad de ingreso a la universidad, ¿no? Que son un primer acercamiento a la universidad que después se puede transformar en el estudio de una carrera de grado. O no, o simplemente, digamos, mantenerse en la especificidad
o el interés por algunos cursos de desarrollo de formación profesional, talleres de escritura, etc. En este momento en la red estamos trabajando para institucionalizar una política universitaria a nivel nacional que promueva este tipo de programas, que fortalezca los programas existentes, que colabore con la formación a nivel nacional de los equipos docentes y administrativos, y que promueva también la investigación y la extensión en cárceles. Y como parte también de los intereses actuales de nuestra red, está la posibilidad de expandir los vínculos internacionales hacia otras redes universitarias, cátedras y equipos en el exterior. Aprovecho también para hacer la invitación a una conferencia internacional de educación universitaria en cárceles que está organizando una de las universidades de la red, que es la Universidad Nacional de San Martín, con el apoyo de otras organizaciones internacionales como Bar Prison Initiative. Del 26 al 28 de abril, aquí en Argentina, vamos a tener una conferencia internacional que convoca a programas universitarios en cárceles de todo el mundo. Bastante amplio, digamos, esa convocatoria. Nos interesa mucho generar este tipo de redes de intercambio. En particular, en Latinoamérica no hay muchos programas educativos, universitarios me refiero, ¿no? Sí hay muchas investigaciones, y los programas que hay están un poco dispersos, y es interesante, digamos, que este tipo de iniciativas permitan también ir generando una política a nivel latinoamericano, ¿no? Institucionalizar los programas que están en conformación, fortalecerlos a través de estas redes de intercambio. Es parte también de nuestra propuesta en el continente, digamos, que más nos convoca y con el que más tenemos cercanía, que es Latinoamérica, ¿no? En el que estamos incluidos e incluidas, pero también, digamos, pensando más ampliamente a nivel internacional. Compartir experiencias universitarias en cárceles, si bien, digamos, en territorios y realidades que son muy distintas, puede colaborar con que surjan nuevas iniciativas y que se afiancen también los proyectos o los programas existentes. Me parece que es muy importante este tipo de intercambios, producir espacios de formación compartida, de difusión, de la producción y crear nuevas redes. Y para terminar, creo que me quedan 5 minutos más o menos, quería plantear algunas cuestiones que por ahí son obvias, pero que son también un puntapié quizás para nuestra conversación, intercambio ahora con Violeta, con Sergio y con el público, que es pensar un poco por qué son importantes estos programas educativos en cárceles y qué es lo que hace la universidad en la cárcel, ¿no? ¿Qué hace la universidad en la cárcel? En primer lugar, creo que amplía derechos, ¿no? La primera cuestión a tener en cuenta es de lo que hace la universidad en la cárcel es amplía derechos, ¿sí? En especial, obviamente, el derecho a la educación superior, pero también otros derechos humanos. En nuestro país, la universidad, y en particular la presencia de la universidad en las cárceles y los centros universitarios en cárceles tiene todavía un rol fundamental en el registro y la denuncia de violaciones a los derechos humanos en cárceles, y esto desde la recuperación de la democracia es algo muy, muy importante, pero también estos espacios universitarios en cárceles han promovido leyes y política con fuerte impacto en el sistema penal y en la cárcel. Entonces, primer punto de qué hace la universidad en la cárcel, creo que está esta cuestión de ampliar derechos, ¿no? Por otro lado, la universidad en la cárcel promueve pensamiento crítico en áreas de conocimiento y prácticas profesionales que de alguna manera involucran las carreras y las intervenciones que se producen adentro, ¿no? Por ejemplo, en el campo del derecho, la sociología, la psicología, la filosofía, la literatura, la comunicación. Sobre todo, aunque no exclusivamente, en las que están más directamente vinculadas al sistema de justicia penal y al encarcelamiento. Entonces, segundo punto, promover el pensamiento.
Y por último, tercero, la universidad en la cárcel genera oportunidades de inclusión y justicia social. Por ejemplo, muchas de las organizaciones y cooperativas de trabajo de personas liberadas, exdetenidas o de familiares de personas detenidas en nuestro país surgieron de programas universitarios en cárceles o tuvieron esos espacios como espacios de organización. Entonces me parece también muy importante este punto, digamos, no solo la posibilidad de garantizar un derecho, como es el derecho a la educación, y, digamos, correlativo con eso, otros derechos que pueden estar siendo vulnerados en la cárcel, sino también generar oportunidades de inclusión y justicia social. En nuestro país, este año estamos cumpliendo 40 años de democracia, de alguna manera también la historia de nuestro programa está vinculado a estos 40 años, ¿no? Y estas 4 décadas, digamos, desde el fin de la dictadura, también nos llaman a reflexionar, a hacer balances y tener en cuenta muchas situaciones que involucra el encarcelamiento en nuestro país, muchos problemas persistentes del encarcelamiento en nuestro país y que compartimos con distintos grados, con mayor o menor grado de gravedad con el resto de Latinoamérica, y que no pueden, digamos, ser tolerados en una verdadera democracia, como me refiero al hacinamiento, las condiciones degradantes de encierro, la falta de derechos básicos y hasta la tortura y la muerte en cárceles. Todo eso hoy se ve agravado, incluso muchas veces legitimado por políticas o discursos de odio que circulan en medios y redes sociales y que hacen también foco en las campañas políticas. Creo que los programas universitarios en cárceles y en la educación en cárceles en general son una oportunidad no solo para denunciar, digamos, estas situaciones, estos problemas persistentes, sino también para buscar alternativas y transformar esa realidad. Así que simplemente quería decir eso, creo que estoy ya en el tiempo, y para más información sobre nuestras actividades pueden visitar el sitio web del programa de extensión en cárceles, ahora lo voy a pasar por el chat para que puedan compartirlo también en la transmisión, y si no pueden encontrarnos también en redes sociales, en Facebook e Instagram como Escritura en la Cárcel, y en Twitter como Escritura Cárcel. Muchas gracias. Ahora, como me toca coordinar, le voy a dar la palabra a Violeta, ¿sí? Que sigue en esta conversación. Ya estamos. Buenos días a todos y a todas. Agradezco enormemente este espacio de discusión y de intercambio sobre los temas de prisiones, sobre los temas de cárcel. Primero agradecer la gentil invitación de Camille Tremblay, quien inicia la conversación para que podamos realizar este intercambio sobre investigación y prácticas innovadoras para educación en cárcel. Agradezco al Instituto de Cooperación para la Educación de Adultos y por supuesto a todos los integrantes de la cátedra y a quienes han hecho posible este encuentro. También quiero decir de que la relación que tengo con la cátedra data del 2016, más o menos, cuando se me invitó a ser parte del comité científico, y desde allí de alguna forma hemos estado comunicados o relacionados. Después más adelante en la presentación les voy a contar cómo nace esta historia. Así que lo primero agradecer y por supuesto, tal como dijo Juan Pablo, quienes nos dedicamos a estos temas nos encontramos, hacemos redes, tenemos puntos de encuentro en diferentes momentos de esta historia
que nos ha mantenido relacionados, digamos, con este gran tema. Así es que saludo también a mi compañero Sergio Grossi, italiano, español, brasileño, de todas las nacionalidades, nos hemos encontrado en diferentes lugares. Juan Pablo, que siempre voy a estar muy agradecida del primer momento que yo conocí la experiencia en las cárceles argentinas y la buena voluntad que se tuvo de poder entrar en ese mundo que yo no conocía y que era la posibilidad de que nuestras universidades pudieran estar al interior de la cárcel. Así es que ustedes también imaginarán desde que de 1985, y como dice Juan Pablo, su experiencia del 2005, y la nuestra incipientemente es de el 2016 aproximadamente. Así que voy a compartir ahora pantalla, vamos a ver que todo resulte bien en lo tecnológico, para poder ayudar también a la traducción que es simultánea. Por tanto, vamos a ver cómo nos resulta esto. Espero que Juan Pablo, tú me dices, si... Sí, se está viendo correctamente. Ya, perfecto, gracias. Entonces, después de este saludo y presentación, yo trabajo muchos años en educación de jóvenes y adultos, tengo una larga experiencia en el tema. Sin embargo, en el tema de prisiones es posterior y surge por estos cursos y este trabajo que teníamos con la educación de jóvenes y adultos, donde muchos profesores en nuestro país trabajan en las escuelas y liceos al interior de los recintos penitenciarios. Y siempre cuento esta anécdota porque es muy marcadora. Cuando yo voy a Argentina, yo pensaba en ese tiempo que al igual que en nuestro país solo existían escuelas y colegios al interior de las cárceles, sin embargo la educación universitaria, desde lo que conocía en Chile, no era posible, no lo veía viable. Sin embargo, fue tanto el impacto, fue tanta el ver, cuando tú ves una experiencia, te motiva y dices, esto debe ser posible. Y Juan Pablo dice, no hay de estas iniciativas que tiene Argentina de la Universidad al interior de la cárcel en Latinoamérica. Por lo tanto, el trabajo que hicimos desde la Universidad de Playa Ancha fue todo un desafío. Vamos a la segunda. Bueno, la presentación entonces está orientada... Creo que hubo un problema en la transmisión. ¿La están escuchando a Violeta? No, Juan. Se ve que hubo un problema en su conexión, de hecho ahora no la estoy viendo en pantalla. Se ha desconectado. Esperamos en todo caso unos segundos a ver si reaparece y si no podemos seguir con Sergio y que en todo caso cuando se vuelva a conectar Violeta retomamos con ella. ¿Parece? No la estoy viendo a Violeta. Sergio, ¿querés empezar tu presentación y yo le escribo a Violeta a ver si se puede reconectar? Está me escribiendo Violeta, sí. Está aquí. Un segundo que puede ser que la vaya a voltar, voy a entrar. Digo, como tenemos acotado el tiempo, quizás querés avanzar vos, Sergio, y después, en todo caso, hacemos lo de Violeta. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien. Bueno, entonces sigue Sergio Grossi, yo le voy escribiendo mientras tanto. Perfecto. Voy a
Bueno, entre tanto que estamos esperando a Violeta, voy a presentar lo que tenía preparado. Agradezco de ese convite y también llevo mucho cariño y amor por Latinoamérica. Viví en Argentina, en Brasil mucho tiempo, también visité Chile y otros países. Y desde el comienzo la mi experiencia de impacto con Latinoamérica fue de descolonización, ¿no? Porque desde Italia fue en un proyecto de cooperación internacional y vi una enorme creatividad que tenían en un espacio más marginado, ¿no? Y tenemos una narrativa que muchas veces quiere mostrar, ¿no?, las partes que no funcionan y poco, ¿no? Desde Europa, desde Norteamérica, las partes que funcionan, las partes innovadoras. Y me interesé mucho, ¿no? Y viví por longos años, más de 5 años en Latinoamérica. Ahí voy a presentar ahora una experiencia de Brasil, ¿no? Y titulé esa presentación como Hay que educar a la sociedad, lección de la experiencia de la cárcel sin armas en Brasil. Voy comenzando con, hablando rápidamente de las prisiones en Brasil, ¿no? Que para mí son un ejemplo claro de una pedagogía de la opresión. Así que vemos que la prisión es una cuestión de justicia social también, porque la población penitenciaria es compuesta principalmente por jóvenes afrodescendientes en Brasil, pobre y perteneciente a la periferia, las favelas de Brasil o las villas en Argentina. La mayoría de las personas que se encuentran en ese espacio tienen un bajo nivel de educación, ¿no? Al mismo tiempo, eso sí es peculiar de Brasil, ¿no? Se crearon grandes organizaciones criminosas dentro de los espacios penitenciarios que siguen se fortaleciendo, reproduciendo, denunciando el mancado cumplimiento de las leyes por parte del Estado, y actualmente el primer comando de la capital, una de las organizaciones más fuertes de Latinoamérica, tienes una fuerza impresionante dentro de ese espacio. Al mismo tiempo, vemos que tenemos un contexto mucho explosivo, donde tienes un proceso de encarcelamiento en masa, como podemos ver de las poblaciones penitenciarias, que acaba de llegar en los últimos años, inclusive a 900.000 personas. Y en ese espacio también el hacinamiento es también impresionante, así que dificulta mucho la posibilidad de construir proyectos educativos, inclusive porque las personas van a tener dificultad en vivir. Pero también tienes escuelas y cuando yo estaba en ese espacio, cuando estaba haciendo esa investigación, 10% de la población estaba actualmente en escuelas formal, y el 1% tenía una actividad complementaria, como por ejemplo la lectura de libros, que permite a las personas de reducir los años de penas en Brasil. La mayoría de las personas se encontraba desempleadas, el 32%, y quien trabajaba, el 18%, trabajaba en espacio de trabajo interno al espacio prisional. En ese sentido, los espacios de trabajo interno son un poco profesionalizantes, son actividad más simple, y algunas personas, solo un 19,44%, trabajaban en actividad externa, y eso permitía de se profesionalizar un poco más. También los profesionales que estaban trabajando en las penitenciarías, podemos ver, ¿no?, directamente de algunas líneas, 80.000 personas, por ejemplo, en el estado de São Paulo, eran voltadas a actividad de custodia, cuando los profesores eran 4.000, los pedagogos eran 300. Así que tenemos claro que el enfoque es principalmente de custodia, de punitivo de la prisión, en lugar de ser el educativo. Esas cuestiones no es solo una cuestión de Sudamérica, una cuestión que podemos encontrar varios estudios en diferentes países, no. Podemos ver como, por ejemplo, encontramos estudios que hablan del encarcelamiento de las personas excluidas, como por ejemplo castigar a los pobres de Vacan, o los estudios sobre el encarcelamiento masivo en otros países como Estados Unidos. También tiene la Perdón, cuestión Sergio, del... ¿Sí? Sergio,
Sí. Piden, por favor, que vayas un poco más lento para la traducción. Perfecto, gracias. También tiene varios estudios que hablan del fracaso de la función integradora, reinsertadora y educativa de las prisiones en diferentes áreas como la sociología de la prisión o la filosofía o la sociología de la punición. En ese contexto, ¿no? Cuando me estaba pidiendo cómo podemos pensar una educación en los espacios carcelarios, ¿no? También pensando en la literatura de la criminología crítica, ¿no? Que nos pedía de repensar las políticas de reinserción, y desde la criminología del sur, ¿no? Que estudió, por ejemplo, la prisión de Punta de Rieles, una de las experiencias que fue liderada por muchos años de un educador social y considerada como una de las mejores cárceles de Uruguay, estudiada por Máximo Soto de Ávila. Nos ayudaba después a pensar también la educación en prisión con varias personas que encontré y que estudié, inclusive estudié con Fanny Salah en París, que las personas que siguen la cátedra ya conocen, con Fernández Julião, que fue mi director de tesis de doctorado en Río de Janeiro, que utiliza mucho la pedagogía del oprimido para pensar la educación del adulto en el espacio carcelario. Y al final encontré una asociación para la protección y asistencia de los condenados que hace un trabajo que llegó en varias partes del mundo. Pensando en la autodecolonización, ¿no? Que yo tuve cuando comencé a explorar los proyectos en Latinoamérica, vi que en esa experiencia me parecía una potencial pedagogía de la esperanza para repensar inclusive lo espacio educativo como un todo adentro de las penitenciarias. Ese proyecto que podemos ver en las fotos de estructura física llamó la atención en varias mundial por diferentes factores. Uno es por la declarada menor reincidencia, por un costo reducido respecto al sistema prisional de Brasil, porque es una experiencia establecida con muchos años de trabajo que nació desde los años 70 y tiene 3.500 personas, más de 3.500 personas que están adentro de la estructura. Inclusive es una política pública ya en un estado de Brasil, en Minas Gerais, fue premiada como empresa social del año y es una experiencia que desde el sur global inspiró iniciativas en el norte global. Por ejemplo, en Italia tienes personas que están trabajando, se inspirando a esa iniciativa. Podemos ya ver de las áreas internas, esas son las fotos que yo te tiré cuando estaba adentro de los espacios penitenciarios. Sí, se parece, es mucho distinto de cómo pensamos una prisión de Brasil. Esos son los espacios para la visita íntima conyugal, sexo afectiva, esos son los espacios escolar, esas son las bibliotecas y esos son los talleres de arte, y tenían ya el equipamiento para conectarse a la universidad a distancia y después una de las cosas fundamentales son los mismos expresos que enseñan a las personas en el presidio cómo funciona la metodología de la PAC. La actividad de trabajo también son bien interesantes, podemos ver en esos espacios varias fotos de cuando fue el periodo de campo. Y desde esas fotos podemos ya entender que el espacio parece mucho tranquilo y pacificado, y en breve vamos a ver por qué. La seguridad es la que más impresiona, ¿no? Porque, por ejemplo, en el lado izquierdo tenía una de las personas que se ocupaba de la seguridad, llamado educador social o portero, dependiendo de las diferentes unidades. En el lado derecho tenía una de las personas que era una de las voluntarias y que me dio una entrevista me explicando cómo la seguridad es concebida como construcción de relaciones saludables de confianza. Y bueno, él elaboraron una metodología que tiene varios puntos. Voy rápidamente a destacar algunos puntos que son para mí muchos interesantes. La participación de la comunidad, porque la experiencia de la PAC nació ya desde el comienzo de un envolvimiento de las personas presas junto con las personas, con los voluntarios.
Los voluntarios, junto con los presos, consiguieron gerir directamente una prisión sin ni una intervención externa de agentes penitenciarios. Desde ahí se creó esa experiencia. Y recuperando, ayuda recuperando el nombre como las personas son llamadas adentro de la ZAPAC. Y la idea es que las personas que tengan más antigüedad adentro de ese modelo van explicando a los más jóvenes, a las personas que acaban de entrar dentro de ese espacio, cómo funciona ese modelo, y desde ahí se construye el representante de celda y un consejo de sinceridad y solidaridad, que son las personas que son actualmente presas, que geren la mayor parte de los conflictos que se encuentran adentro de esta unidad. Ellos tengo inclusive reuniones de toda la unidad prisionales donde discuten sin funcionarios los problemas que están pasando y adentro de la permanencia, y pueden hacer reivindicaciones para las personas que gestionan después la unidad. Todo eso acontece dentro de un centro de reintegración social, que son las fotos que yo mostré, y eso es mucho importante porque esos tienen una autonomía externa respecto a las dinámicas del centro penitenciario, así que son geridos directamente por la ZAPAC, sin agente interno y sin agente de seguridad externo con armas. Lo que yo vi en el análisis de ese tipo de experiencia es que ellos utilizan para convencer la sociedad a apoyar y a multiplicar ese tipo de unidad, de modificar de cambiar el paradigma de la seguridad del castigo a la seguridad de la reinserción y de la educación. Al mismo tiempo, ellos piensan la educación como para todo, con la idea, con el eslogan que utilizan, que nadie es irrecuperable, y tienes adentro de ese espacio personas con condena de más de 30 años y que tienen problemas disciplinarios en la prisión común. Los apaquianos nos explican que las personas que tenían problemas disciplinarios en la prisión común, una vez llegado en un contexto menos conflictivo y que respecta más las personas, pueden modificar la su forma de actuar y se adaptar a ese tipo de modelo. La formación profesional también es ofrecida y atraviesa diferentes actividades de trabajo, como hemos visto en algunas fotos, y tiene presencia de objetos que son armas potenciales, y por eso tiene el conflicto dentro de la PAC tiene siempre que ser controlado, y por eso las reuniones ayudan mucho para entender y para prevenir que los conflictos se tornen en violencia. Todo el ofrecimiento de la educación y del trabajo permite también, a través de la ley de ejecución penal de Brasil, de reducir la duración de las penas para personas que se encuentran en la PAC. Adentro de ese espacio tiene la educación formal, pero tiene también no formal, y lo que me interesa mucho es la informal, ¿no? Que se da de la construcción de un contexto diferente, ¿no? Donde, por ejemplo, vemos algunas características, como por ejemplo, mucho reducida la rígida división entre quien gera la seguridad y las personas que se encuentran presas. Tiene una cogestión con lo interno, educador social y ex presos, y también tiene esas reuniones de celda y régimen para todos los presos. Tiene la actividad que se desenvolve por todo el día, y tiene una centralidad de la relación de confianza con un máximo de 200 personas adentro de ese espacio. Otras cosas que le crean es la distinguida culturación del código de honor de las prisiones, porque, por ejemplo, le permiten a las personas que han cometido violaciones y pedofilia de estar junto con todos los otros prisioneros, y no, porque eso, cuando los prisioneros que han cometido violación y pedofilia en las prisiones comunes pueden sufrir violencia. La idea de la PAC es que las personas tengan que se educar a no utilizar la violencia ya directamente en los pasos de la pena. Y por eso le están juntos. La educación es inclusive para toda la sociedad, ¿no? Y vemos que tienes una centralidad geográfica de la unidad en la ciudad, inclusive en una de las PAC que yo estudié, estaban bien presentes en un barrio rico.
eso permite, ¿no? Ayuda a que las personas se enteren, entendan qué son las APAC y qué están haciendo las personas privadas de libertad allí adentro. Y cuando fui en mi periodo de trabajo de campo, vi que tenía visita de colegio, de jueces, de políticos, de técnicos y de ciudadanos comunes que estaban con curiosidad de ver qué pasaba en la APAC. Inclusive, es interesante, son súper transparentes y abiertos y tienen un espacio para dormir en la unidad per los investigadores que quieren ellos dormir allí adentro de esa unidad por 40 días. El testimonio de la sociedad es una otra cosa súper importante en dos lados, porque las APAC permiten de testimoniar a la sociedad que ofreciendo posibilidad las personas pueden ser incluidas, y al mismo tiempo en la frente de la comunidad de presos que las personas si acreditan que una inclusión social es posible, porque inclusive muchas personas, inclusive actualmente una de esas personas me está escribiendo que desde prisioneros se tornan encargados de seguranzas. Y funcionario a nivel mucho alto también al interno de esa parte. Es posible efecto, ¿no? Vemos que diferentes personas presas creen la posibilidad de la inserción en la sociedad. La APAC puede ser una oportunidad para las personas socialmente excluidas, que no participaron de escolarización formal, que no encontraron un trabajo formal, ¿no? Y en ese espacio tienen un espacio donde eso se torna posible. Tienen la posibilidad de una reducción del estigma cuando las APAC hacen un trabajo con la comunidad. Tiene una menor incidencia, y varios estudios discuten eso. También sí, precisaremos de algunos estudios más detallados, que por brevedad de tiempo no voy a hablar de eso, pero tienes la posibilidad de leer la tesis en internet, donde está bien detallado. En la similitud de las prisiones, ¿tiene alguna investigación que hablan de la producción de cuerpo dócil, que sería útil para el trabajo y no peligroso políticamente, ¿no? Llamando a Foucault? Pero también cuando yo fui en el espacio tengo que destacar que existían profesores y personas con una visión bien crítica y expertos políticos inclusive que hacían una formación crítica de cuál es el espacio de la presión en la sociedad y qué estaba pasando adentro de ese espacio. Así que no así, depende mucho de la unidad diferentes. El estigma sigue estando presente en algunas APAC. La investigación que hablan eso son investigación de APAC un poco más reciente. Y tienes problema en el acceso al mercado laboral, cuando algunos otros investigadores también explican eso, pero importante y fundamental es que cuando fui a hacer la investigación también estaba pasando eso, pero era un problema general de la sociedad brasileña que estaba teniendo una crisis económica bien dura. Otras cuestiones que se identificaron es que el cambio de vida, algunas investigaciones hablan que se considera desde una perspectiva fuertemente individual, pero tenían proyecto educativo con familia, personal voluntario e instituciones educativas y jurídicas, e inclusive tiene una formación de un movimiento de apaqueanos, que inclusive en una pandemia hice una visita a toda la APAC de Brasil. La espiritualidad es un requisito del acceso. Esa experiencia nació adentro de una pastoral carceraria, pero siempre se abrió más, y tenía, cuando fue a visitar esas unidades, personas de religión de origen africana e intento de diálogo interreligioso. También tenía empleado y director de unidad que no eran cristianos, y tenían visita íntima escrita en el estatuto que era permitida para las personas LGBT en la unidad. Otra cuestión era el bajo costo del trabajo de los presos, que está mal o no está pagado cuando están en otro espacio, en particular el trabajo que le desempeñan la disciplina. Pero de un lado tiene una dificultad para solicitar financiación para las personas en prisión, y de otro lado las personas que se encuentran en ese espacio se ven un poco como voluntarios o como militantes por la causa de derechos de las personas presas. En ese sentido, me estaba pidiendo si era posible otra educación repensando los espacios carcelarios. Y bueno,
En este caso vamos a ver cómo la responsabilidad estatal e individual en los proyectos de reintegración y educación pasa un poco del individuo, dallo Estado al individuo en varios programas. En este caso, en el caso de la PAC, vemos que la sociedad también se responsabiliza junto con los individuos. Concluyendo, el proyecto educativo de la ZAPAC nos hace pensar que multiplicando el espacio democrático, mejorando el entorno físico y relacional, construyendo pequeña comunidad, cuidando de la formación y selección del personal que trabaja la instalación, podemos remodificar el contexto carcelario y incluyendo el territorio y las personas que expertos de ciencias de la educación y criminología en la universidad. En ese sentido, vemos que también la PAC se considera como una comunidad educativa, incluyendo todas las personas y incluyendo también las personas privadas de libertad, que son sujetos de su propia libertación. Ahora, con el proyecto que nos presentaron antes, si la universidad también, no, puede, como universitario, como investigador, podemos hacer un poco más, ¿no? Lo que las APAC hicieron, ¿no? De construir espacios educativos que sean geridos directamente también para nosotros, ¿no? Repensando y reactualizando una pedagogía del oprimido en la sociedad actual. Ahí, te agradezco y esos son mis contactos. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición. Por suerte ya se pudo reconectar Violeta, así que le voy a dar la palabra a ella para que continúe con su presentación y después retomamos las preguntas del público. ¿Ahora estamos? Sí, Violeta, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno, lamento el tema de la conexión. Como contaba hace un poco, no estoy en mi país ni en mi oficina y entonces, bueno, algo falló acá en la conexión. Pero afortunadamente está el celular con el cual podré continuar con la presentación y desde allá me ayudan para ir mostrando. Lo primero que hice fue saludar a todos y a todas, a los organizadores de este encuentro, así es que vamos con la presentación para no perder el tiempo. Y unas palabras preliminares que quería compartir con ustedes es respecto a que esta presentación está orientada a la experiencia de la Universidad de Playa Ancha, un relato breve del programa de educación de jóvenes y adultos de la Facultad de Educación. Es decir, nuestra experiencia en términos de poder estar al interior de las prisiones es lo que vamos a mostrar acá. En el fondo, es nuestra propia interpelación respecto a si la educación es para todos y todas, ¿por qué entonces la educación universitaria no llega a los sectores más vulnerables como son las prisiones? Si tienen los mismos derechos, según nuestra Constitución, y condena en curso, ¿cuál es su castigo impartido por la sociedad? Entonces, sobre esta reflexión incorporamos y nos desafiamos a nosotros mismos respecto a cómo podíamos nosotros comprometernos con la práctica educativa, la generación de conocimiento a través de la investigación y, por supuesto, como universidad nosotros trabajar como línea de investigación en este tema. Nuestra experiencia nace y se desarrolla hasta ahora con las limitaciones de nuestro marco legal, la Ley General de Educación, la Constitución lamentablemente vigente hasta ahora, y por otra parte el bajo interés de las instituciones de educación superior de incorporar en el trabajo a poblaciones privadas de libertad. La omisión de los compromisos de educar a toda la población en contextos distintos, la falta de visibilidad y de los trabajos realizados
y otros son los obstáculos con los que nosotros permanentemente convivimos. Hemos logrado realizar esta experiencia hace 9 años, abriendo este espacio en la Universidad de Playa Ancha y visibilizar esta problemática detrás de los muros. La presentación está organizada desde lo que es la situación actual en las cárceles de Chile, muy brevemente, la experiencia de la Universidad de Playa Ancha y sus avances en el tiempo, las investigaciones y publicaciones realizadas, los trabajos en red con diferentes países latinoamericanos, que es nuestro entorno más próximo, y los problemas que enfrentan los privados de libertad, y por supuesto también las proyecciones del trabajo en la universidad. El sistema penitenciario nuestro tiene 3 subsistemas: el sistema cerrado, el abierto y el postpenitenciario, y por las cifras que ustedes tienen ahí en la pantalla, en julio del 2018, entre estos 3 subsistemas nosotros teníamos 140.000 personas que estaban o en régimen cerrado, abierto o postpenitenciario. Considerando que en Chile somos aproximadamente 19 millones de habitantes, poco más de 19 millones de habitantes. En diciembre del 2022, nosotros podemos Parece que perdimos nuevamente a Violeta, lamentablemente. A ver si se puede conectar. Disculpen las interrupciones, pero bueno, está con problemas de conexión. No está en su oficina tampoco. Entonces esperamos que se reconecte, si les parece, para no demorar el tiempo. Podemos avanzar con algunas de las preguntas que hicieron tanto a mi presentación como la de Sergio, mientras esperamos que Violeta vuelva a conectarse. Ahí está, aparentemente. A ver. Violeta. Volvimos. Ahí está, Violeta, sí. Sí. Y entonces, se cortó solo unos segundos. Ya, estaba perfecto, justo hablando gracias. de la población. De la población. Entonces, cuando decimos que tenemos 19 millones de habitantes, hoy día, actualmente, entre los 3 subsistemas, tenemos 131.000 personas que están en alguno de estos sistemas cerrados, abiertos o postpenitenciarios. Marqué yo en rojo 112.000 porque en enero del 2021 estábamos en pandemia y hubo una baja en la cantidad de las personas privadas de libertad. Hay un cuadro ahí posterior que comparo entre mayo del 2020 y diciembre del 2022, donde tenemos un 10,8% de mujeres, en el 2022 se mantiene un 10,6%, y hombres 89,2% en el 2020 y un 89,4% en el 2022. Estos son los datos que proporciona Gendarmería de Chile. Cuando ustedes abren la página, obviamente hay muchísimos datos, pero la complejidad de los datos es que no es tan fácil leerlos porque hay muchas situaciones que no permiten que esos datos van teniendo una variación y están siendo atravesados por distintas variables. Esta diapositiva representa el desarrollo de lo que ha sido la experiencia en la Universidad de Playa Ancha. Nosotros partimos por allá por el 2014, 2015, como comentaba al principio, no sé si me lograron escuchar, respecto
Aquí nosotros trabajamos con educación de jóvenes y adultos, con profesores que trabajan en el sistema educativo. En ese sistema educativo hay profesores que participaban con nosotros, que hacían clase en los colegios y en los liceos al interior de las cárceles. De allí viene la motivación por trabajar con las dificultades que tenían aquellos profesores, y nace también, hicimos un diplomado para profesores en liceos de cárceles, en las cárceles de Colina, en la región metropolitana, curso de perfeccionamiento, pero paralelo a eso se inicia la experiencia en la cárcel de nuestra universidad, o sea, nosotros como universidad instalándonos al interior de la cárcel. Y esto motivado, obviamente, por esta larga data ya de experiencia en la cárcel en Argentina, que yo tuve la oportunidad de conocer, y agradezco siempre a mi amigo Juan Pablo Parchú, quien me dio la posibilidad de conocer cómo ellos habían incorporado el trabajo de las universidades. Ahí ustedes podrán ver que en ese año 2016 hicimos un convenio con Gendarmería de Chile. Gendarmería en Chile son quienes custodian a los presos al interior de la cárcel, y este convenio surge, quiero decirlo, a propósito de la presencia de Jean-Pierre Simonion de la Cátedra UNESCO, quien participó y quien hizo los contactos y nos ayudó también a que nosotros pudiéramos iniciar esta iniciativa. Partimos el año 2017 con algo que parecía imposible, que era una carrera técnica al interior de la cárcel. Las carreras técnicas duran 2 años y medio, y pudimos instalar el 2017, después de este convenio, el inicio de la carrera técnica en administración logística. Tengo también que, para ser justa, contar que en el 2007 por ahí había otra universidad, la Universidad Católica Santísima la Concepción, que había iniciado una experiencia de un instituto también en la cárcel. La diferencia nuestra es que esta experiencia está en la Facultad de Educación, coordinados con el Instituto Tecnológico de la universidad. Desde esa fecha hasta ahora nosotros tenemos ya 5 promociones, y actualmente, yo estoy muy contenta, vamos a iniciar otra carrera, que es la carrera técnica en soporte tecnológico, que ha requerido mucha implementación, mucho despliegue, mucha cooperación de algunos organismos para poder instalar los computadores y generar esta carrera. También tenemos algunos proyectos importantes de investigación adjudicados con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT, con una compañera de la Universidad de Chile. Trabajamos el proyecto Cartografía Analítica de los proyectos formativos con jóvenes y adultos en contextos de encierro en la región metropolitana, una unión entre la Universidad de Chile y la Universidad de Playa Ancha. Actualmente estamos terminando un proyecto con la Dirección General de Investigación de la propia universidad, un proyecto interno, que es el profesorado en contextos de encierro, desarrollo profesional y aprendizaje continuo en tiempos de pandemia, con académicas de 2 facultades, de la Facultad de Educación y de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde el 2017 en adelante hemos realizado algunas publicaciones provenientes de experiencias y los compromisos que teníamos con estos proyectos que presenté, y además algunas otras con compañeros y compañeras de otras universidades latinoamericanas. Por último, el Magíster de Educación de Jóvenes y Adultos, el cual dirigí por muchos años, y que actualmente soy profesora de didáctica de la educación de adultos y de políticas públicas.
hay estudiantes que se han graduado y que se han interesado por el tema de las tesis, desarrollando investigaciones interesantes desde el 2019 en adelante. Aquí en la próxima diapositiva hay algunas publicaciones en diferentes revistas que han sido las temáticas que hemos incursionado: currículum escolar y contexto en escuelas en cárceles en la región metropolitana Chile. Ahí trabajé producto del proyecto Fondesit con mi compañera Marcela Gaete. Dentro de la cárcel nosotros tenemos dos publicaciones, una que se llama Elementos Focales para una didáctica universitaria en la cárcel de Valparaíso, realizada con mi compañero Gabriel Ramos. Otra publicación muy interesante que salió en inglés en una revista de la Universidad de Pensilvania, que es Educación de Adultos, Derechos Humanos y el Problema del Encarcelamiento en Chile, también con Gabriel Ramos, que desarrollamos esta experiencia. Una publicación que teníamos hace ya algún tiempo, La complejidad de la educación de adultos en las cárceles de Chile, Brasil y Argentina. No es precisamente un estudio comparado, pero pretendíamos relacionar de alguna forma las tres realidades de estos tres países con mis compañeros Francisco Escarfó de Argentina y Roberto Catelli de Brasil. Y también una de las últimas publicaciones a propósito de este proyecto, el Fondesit, es Liderazgo Social, motor de las prácticas directivas en educación en contextos de encierro. Se refiere a cómo el liderazgo directivo, sobre todo en la educación formal, y las características que tiene en estos contextos de privación de libertad. Esas son algunas de las publicaciones que hemos desarrollado. También ahí ustedes podrán ver y quien está haciendo la traducción podemos repasar rápidamente percepciones de los internos de un complejo penitenciario de la región de Valparaíso sobre educación en contextos de encierro, convivencia escolar en contextos de encierro, significados en un establecimiento educativo en un centro de cumplimiento penitenciario de la zona central del país, implicancias sobre la percepción de los trabajadores de salud respecto de los saberes necesarios para la relación con jóvenes adictos en contextos de encierro. Estamos en la otra diapositiva, por favor, si la puedes adelantar. Programas de integración escolar en contextos de encierro, experiencias desde la inclusión. Y un último proyecto, el año 2022, que es la Comunidad Sorora, experiencia de educación popular desde las artes y las culturas con mujeres encarceladas y excarceladas por la colectiva Parax Entre Púas de la región de Valparaíso. Ahí son las tesis que hemos desarrollado de estudiantes del Magíster de Educación de Jóvenes y Adultos. Vamos a la próxima. Algunos trabajos en red. Tenemos el Encuentro Internacional de Investigación de Educación en Contextos de Encierro, ITC. Partimos con la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN Argentina, con la Universidad Fluminense de Brasil, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de la República en Uruguay. Se han ido incorporando a este trabajo en red otras universidades como la Universidad de Río Grande do Sul de Brasil y la Universidad de Rosario, Argentina, donde se realizará el sexto ITC. Esperamos que por ahí, por el mes de agosto, por supuesto quedan todos invitados. Es un encuentro de investigación para estudiantes, para tesistas en cárceles.
como comentaba Juan Pablo, ellos tienen también una gran red de muchas universidades al interior de Argentina, y nosotros nos relacionamos con estas universidades argentinas, de las cuales hoy día este encuentro va a ser muy interesante porque va a ser un encuentro presencial. El año pasado el encuentro fue vía online en Brasil, y de alguna forma hemos podido mantener la rigurosidad y que anualmente podamos tener un encuentro entre experiencias universitarias y de investigación. También participamos en el ICA, que es el Encuentro Internacional de Americanistas, y participamos con Sergio Grossi, y este encuentro fue coordinado por el doctor Leonardo Julião de la Universidad Federal de Fluminense, Brasil, con quien les habla. Fue un encuentro muy interesante en Salamanca, España, donde pudimos presentar también los trabajos que teníamos sobre los desafíos para las políticas de derechos humanos. Para ir finalizando, algunos de los problemas que ya han comentado mis compañeros, y también problemas propios de nuestro país, como la Ley General de Educación en Chile, no es tan explícita como es en Argentina, donde señala la educación de jóvenes y adultos, como también la educación en prisiones. Lo nuestro es muy general, se habla de educación a lo largo de la vida, se habla de la educación continua, pero no precisa la especificidad de lo que debe ser la educación de jóvenes y adultos, no solo como un tema compensatorio, y tampoco precisa lo de la educación en cárcel. Creo que allí nos falta mucho también por realizar. Voy a mantener, vamos a apurar la presentación. Ahí se manifestaron los contactos. Yo doy las gracias a todos. Me faltaron un par de diapositivas que tienen que ver con las proyecciones, de seguir generando mayor vinculación con los recintos penitenciarios. Estamos consiguiendo un propio espacio al interior del recinto. Vamos a continuar con acciones de perfeccionamiento. Creemos necesario generar alianzas con otros países para que se respeten los acuerdos internacionales, y por supuesto seguir fortaleciendo el trabajo en red con la Cátedra UNESCO de la Investigación Aplicada y explorar acciones futuras. Muchas gracias. Apuré lo más posible la presentación. Muchas gracias, Violeta. Muy interesante también esto último que decías, de cómo nuestras redes, o las redes que se van generando, permiten fortalecer proyectos locales también, y lograr acuerdos, ¿no? en el plano internacional, que terminan impactando a nivel local. Hay algunas preguntas del público que fue relevando el equipo de la Cátedra UNESCO, y que organizó en un documento. Yo voy a generar algunos ejes que veo que se repiten en las preguntas. Algunas están específicamente dirigidas a algunos de nosotros, pero voy a plantear 2 o 3 cuestiones más generales, así podemos conversar en el poquito tiempo que nos queda, ¿sí? Hay algunas preguntas, por ejemplo, referidas al impacto de este tipo de programas sobre las personas, en términos de lo que muchas veces se enuncia como rehabilitación, ¿no? En general, nosotros en nuestro equipo no solemos hablar en esos términos de rehabilitación, reinserción, porque el trabajo que hacemos lo hacemos desde una perspectiva de derechos, más allá del impacto, pero no desconocemos el impacto real que tienen este tipo de programas. En términos de, algunas de las preguntas hacían mención a la reducción de la violencia, intramuros, pero bueno, más allá de lo evidente que es la posibilidad de que las personas se formen, creo que es muy interesante ver cómo este tipo de programas terminan impactando en las comunidades adentro y afuera, ¿no? Generando nuevos
proyectos, generando procesos de organización. Bueno, algunas de las preguntas iban en ese sentido, ¿no? Que podemos ahora retomar en la conversación con Violeta y Sergio. Y las otras cuestiones que aparecían, lo menciono todas y podemos hacer un mapa general, ¿no? Es, por ejemplo, cómo influye en la opinión pública, o cómo influir en la opinión pública para dar una opinión, para generar opinión favorable a este tipo de actividades, ¿no? En general, en nuestra experiencia, por lo menos, la opinión pública suele ser muy favorable a las cuestiones educativas en contexto de encierro, ¿no? Ahí se cruzan múltiples razones ideológicas y políticas, pero en general podríamos decir que hay cierta aceptación, ¿no? Quizás para otros tipos de temas, ¿no? Como el trabajo, por ejemplo, hay un poco más de matices, de problemas, pero en general la educación aparece como un tema. Bueno, una de las preguntas era cómo influir en la opinión pública, ¿no? Y algunas de las cosas, ahora puedo comentar algunas cosas de lo que nosotros hacemos en ese sentido. Segundo eje, entonces, la opinión pública. Tercer eje de discusiones que aparecen en las preguntas es si ha impactado los cambios de gobierno y de políticas de los últimos 20 años, 30 años, en este tipo de programas y de iniciativas, ¿no? Concretamente, Sergio, por ejemplo, menciona el gobierno de Bolsonaro, si tuvo algún impacto en el sistema PAC, ¿no? Bueno, eso también aparece como un interés de las preguntas del público. Y en cuarto lugar, preguntan sobre las posibilidades de transferencia de algunos de estos modelos. Bueno, Violeta algo menciona en su intervención, ¿no? Porque de hecho, justamente ella reconocía que parte de conocer la experiencia que en Argentina para poder, y en otros países para poder desarrollar la experiencia allá. Pero bueno, concretamente me preguntaban, por ejemplo, en el caso de Sergio, si el modelo APAC es transferible a Europa o Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso aparecía como una. Y después aparecen otros temas más generales que si llegamos con el tiempo podemos abordar, como el uso de dispositivos electrónicos, la virtualidad y la educación a distancia y la seguridad vinculada a estas actividades. Entonces, si les parece, podemos abrir en relación con estos 4 temas que yo les proponía. Si querés empezar, Sergio, porque había algunas preguntas directamente dirigidas a vos, y después seguimos. Ok, perfecto. Muchas gracias para las preguntas. Y bueno, el modelo APAC es transferible, sí, ya está siendo transferido, ya tienen varias experiencias que están caminando para aprender cómo funcionan las APAC, y en cada contexto nacional se declina también de formas diferentes, inclusive tienes muchas experiencias diferentes que se inspiran de algunas cosas de las APAC. Así que sí, diría que sí. La Zapac es un modelo particularmente interesante porque yo estaba en ese periodo en Brasil y tuve algunas partes antes del gobierno Bolsonaro que fue a estudiar la PAC. Eso fue para mí chocante un poco respecto al plan que tenía, ¿no? Porque como vosotros sabrán, tenía un lema de la campaña electoral que era el bandito bueno, el bandito muerto, y le repetió muchas veces. Pero tiene algunas partes del gobierno que se fueron a visitar, inclusive a conocer a la Zapac. Así que yo pienso que la Zapac hicieron un trabajo de base mucho fuerte, y con la sociedad. Así Sergio, que, me piden nuevamente sí. que vayas un poco más despacio por la traducción. Disculpe. También porque se mezclan las lenguas, ¿no? En tu caso, entonces por ahí le cuesta un poco más al Perfecto. intérprete. El portiñol. Bueno, ¿cómo influir en la opinión pública? Las APAC tenían comunicador social también en la equipo, ¿no? Que trabajaba con la comunicación, con la página Facebook, con otras cosas, haciendo evento abierto a la comunidad, interactuando con la escuela, con la universidad, y hacían eventos gigantes cada 5 años, donde son llamadas todas las personas interesadas en la comunidad. También la unidad por sí mismo están muchos abiertas en contacto con la relación. Esas cosas que venden funcionan como interacción continua y como no inquietar a la comunidad circunstante que va conociendo las personas más que los presos.
¿no? Porque eso es importante, ¿no? En espacios que son caracterizados estéticamente de menos peligrosidad y las personas no vesten ropa de prisionero, ¿no? Ma vesten ropa común, así que emerge la humanidad. Y bueno, así que, y sobre la cuestión de la rehabilitación, tienes la posibilidad de ese proyecto de la PACT en algún estudio que habla que reduce la reincidencia, así que sí es posible. También no debe ser el focus de la educación, pero eso es un dato que nos permite de convencer y de expandir la opinión pública también a las personas que son con una visión más conservativa. Así que eso tienes estudios más nuevos en la criminología sobre desistencia del crimen, ¿no? Que hablan como el evento educativo efectivamente ayudan a las personas a mudar. También si la educación no tiene el objetivo de mudar, puede ayudar a quien quiere mudar. Así que sí, también sirven por eso y ya tienen varios estudios afirmando que están funcionando. En ese caso ayudan a convencer la opinión pública. Bueno, gracias. También aparecía como uno de los ejes, ahora le doy la palabra a Violeta, esta cuestión de cuánto impacto tienen los cambios de gobierno. Desde ya las políticas públicas que se van generando en gobiernos de distintos signos políticos han impactado en el desarrollo de estos programas. Yo empezaba hablando de la recuperación de la democracia en Argentina en 1985, y si uno revisa el nacimiento o el salto en la cantidad de programas universitarios en cárceles en Argentina, se va a dar cuenta que tienen que ver básicamente con un periodo de políticas públicas muy activas a nivel de educación, de reformas de leyes educativas que sucedieron durante el gobierno de Kirchner, ¿no? De Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hubo cambios muy significativos en términos de habilitación de políticas públicas y de crecimiento de programas culturales, educativos y de trabajo en cárceles, que, bueno, digamos, en el intermedio del gobierno de la Alianza Cambiemos, de Macri, digamos, sufrieron las consecuencias también de un cambio de orientación de políticas, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho en eso, pues son cuestiones muy, muy locales también, pero le paso la palabra a Violeta por si quiere agregar algo en relación con estos 4 ejes que planteamos. Sí, me parece muy importante y creo que las preguntas, y agradezco las preguntas porque las preguntas aterrizan de alguna forma las problemáticas que se nos dan en el día a día y la postura que también nosotros tenemos como equipo, como universidad, respecto a estos temas. Por ejemplo, el impacto de la rehabilitación y la reinserción son 2 conceptos que yo lo ponía en mi presentación, que están en tensión, que nosotros hoy día, por lo menos particularmente, los no acomodan, porque rehabilitación, reinserción, cuando suponemos que tú te insertaste alguna vez en tu vida muy bien en la sociedad y después te tienes que reinsertar, cuando eso no es efectivo. Nosotros sabemos por experiencia que hay chicos que pasan en centros privativos de libertad y continúan toda su vida, y entonces si alguna vez salen, incluso yo creo que para la experiencia que nosotros tenemos como universidad al interior de la cárcel, también nos tenemos que cuestionar cuál es nuestra misión educativa con las personas que no van a salir prontamente o con las personas que salen de la cárcel con un título y luego la sociedad no te brinda las condiciones para que te puedas insertar. Y las cifras lo dicen, de nosotros, no sé cómo andamos en Argentina o en otros países, pero no es que todas las personas que salen, después la mitad por lo menos vuelve a entrar a la casa. Estamos entre el 40-50% de que vuelven nuevamente a las cárceles. Entonces,
ahí también tenemos un desafío y un problema que tenemos que, y cuando hablamos de rehabilitación es que una persona no estaba habilitada y la vamos a rehabilitar, entonces yo tengo algunas cosas también escritas o hago mención respecto a estos conceptos porque creo que desde la universidad y desde la investigación nosotros tenemos que plantearnos frente a lo que tal como lo decía Juan Pablo, yo creo que tenemos re poco tiempo ahora para discutir estas cuestiones, pero tal como lo decías sí, de hecho tenemos 2 minutos nada más, según si me bien dicen. imagínate, si bien es cierto, tú lo mencionas como algo positivo, también tenemos que darle una vuelta. Y para terminar, respecto a cómo influye la opinión pública, en nuestro país hay mucha censura con la delincuencia, porque tenemos la televisión permanentemente ocupada de las acciones delictivas. Y entonces la percepción ciudadana es mucho mayor de lo que realmente es en términos, y nosotros podríamos incluso compartir el tema del tipo de delito, la tipología del delito. Entonces, ¿por qué hay más robos que asesinatos? Pero pareciera que, entonces, la gente no quiere saber o quiere tener más cárceles. Nuestro país, culturalmente, y voy a hablar por lo mío, tiene esa forma muy dura también. Y las Sí, experiencias como las nuestras no se sí. muestran. No No, tal cual, sin son duda parte ahí hay un déficit, claro, de la necesidad de poder mostrar, y por eso es tan importante que no solo circulen estas experiencias a nivel académico en las investigaciones, sino también generar formas de difusión que permitan acercarse a un público más amplio. Ahí creo que es clave poder escuchar las experiencias personales, escuchar de la propia voz y la experiencia de las personas, cómo fue ese trayecto, esa formación y cómo les dio otras oportunidades, y también ver las cuestiones más colectivas. Estamos justo con el tiempo, no sé si... solo un minuto, un segundo, la verdad. Hay dos temas que me interesan. El tema del uso de los dispositivos electrónicos, a propósito de la pandemia, no es posible, si no hay presencialidad, poder llegar, las poblaciones se sintieron muy abandonadas en ese tiempo. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer conexión en clases online, que fue también algo muy destacado. Entonces, creo que ahí hay un tema. Como lo otro es cómo nosotros como universidades nos conectamos realmente con lo que pasa afuera, porque a veces nos encerramos en la cárcel o en la universidad y no lo que pasa en el medio laboral y social. Y creo que nos quedaron, como por ejemplo el discutir los modelos que hay o la coordinación interna con las iniciativas de formales y no formales, que creo que ese es un temazo. Muchas gracias a todos y a todas por el tiempo. Excúsame. Es el tiempo. No, es el tiempo. Tempus fugit. No. Será una próxima. Digo Cicero, yo quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros panelistas que han dado testimonios muy interesantes y testimonios de resiliencia con las áreas o barbaridades de la tecnología y de las conexiones. La presentación, la gradación de la presentación y será sobre YouTube y las presentaciones sobre our website. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas que participaron en este seminario. Los invitamos a nuestro próximo seminario el 15 de marzo
sobre las iniciativas de reintegración de la comunidad aborigen canadiense. Es una cita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. A todos. Hasta luego.